Y bueno amigos, estamos aquí listos para el segundo video del día. Me cogió un poco el día por allá acompañando a mi mamá a una cita, unas cositas que tuve que hacer el día de hoy. Pero bueno, la ventaja de tener una gente tan fiel es que puedo subir video cualquier día, cualquier hora y no voy a tener ningún tipo de inconveniente. Acabo de llegar y dije, vamos a hacernos un videito que tengo por aquí en el que vamos a ver unas cosas interesantes. Ya tengo otro preparado para mañana, creo que tengo dos, uno que les prometí de Jorge Ramos o una pequeña recopilación más que interesante. Y bueno, así que les va a tocar esperar un poquito hasta mañana, también con otro que me he encontrado muy interesante. Y lo único que les voy a pedir a cambio es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachones, lo que les estaba comentando, vamos a repasar varias cositas interesantes que me he encontrado y que bueno, creo que a ustedes también les va a parecer bastante interesante. Lo único de siempre, acompáñenme hasta el final de este video para yo también poder determinar sus opiniones al respecto. Quiero que empecemos ya, para no enredar mucho la cuenta, con el video de esta chica que, bueno, últimamente se está haciendo bastante viral en redes sociales de contenido vertical por cómo desmonta el relato con una facilidad increíble. Ojo con esto. Lo que dijo Laporta, lo que en realidad quiso decir. No hay plata. De verdad lo de Laporta ya es de jefe de circo y lo peor es que hay gente que se cree sus tonterías y sus relatos. Dice que comprar a Mbappé no es el estilo del Barça y que son más de confiar en los jugadores de casa. Claro, por eso tienen en el top 4-3 de los fichajes más caros de la historia de la liga. Por eso están en el puesto 6 de los clubes que más han gastado en fichajes en la última década. Cantera, cartera. Por eso desde que Laporta llegó al Barça ha gastado más en fichajes que Florentino estando en la situación económica en la que está el Barça. Imagínense si no estuviesen en esa situación. Y por eso también quieren fichar a Kimmich, a Nico Williams y a Bernardo Silva, que también querían a Haaland. Y recordemos también que todos estos jugadores salieron de la cantera del Barça. Por ejemplo, Lewandowski, que tiene un salario ascendente a los 35 años, llegó a la cantera del Barça a los 6. O De Jong, que cobra más que Vinicius y Rodrigo juntos, incluso coincidió con Neymar en las inferiores del Barça. Ya en serio, si en algo le gana el Barça al Madrid es en la manipulación y en crear relatos absurdos. Y lo más gracioso es que él y cualquiera gastarían jugadores como Mbappé, como siempre lo han hecho, pero no tienen dinero. Y utilizan el bulo de la cantera porque no tienen cartera, no tienen opción. Y Laporta no ha fichado, por ejemplo, a Haaland no porque no quiera, sino porque no puede. Y lo que les duele es que el Madrid sí puede porque está haciendo las cosas bien. El Barcelona es un equipo que a lo largo de la historia ha comprado a los mejores igual que el Madrid, déjense de hipocresías. Pero como tuvieron una época gloriosa con sus canteranos, solamente se agarran de eso porque no tienen de dónde más. Pero bueno, hasta que el culé no se dé cuenta que el enemigo lo tienen en casa, su situación seguirá siendo la misma. Y este círculo vicioso lo veremos por mucho tiempo. Laporta, por favor, no te vayas nunca. Bueno, aquí está la red social de la chica, Sari Beca. Para los que quieren ir a seguirla en TikTok, me he quedado sin palabras porque es exactamente lo que hemos pensado todos y yo creo que el final es lo más épico de todo porque dice claramente, hasta que los culés no se den cuenta de su situación y de que el enemigo lo tienen en casa, no van a poder mejorarla y creo que no hay mejor opción para esto. Chicos, quiero que veamos rápidamente un tema de portadas que no quería dejar pasar por alto. Me encanta ver estas portadas que envejecen bastante mal. Da miedo la delantera al Barça para la próxima temporada. Mbappé enamora al Barça. Hay interés por el delantero del Mónaco que ayer marcó en el duelo ante el City. Cumbre por Rodrigo, el padre del jugador viaja hace unos días a Barcelona para negociar su fichaje. El Barça quiere bloquear su salida a Europa y tener prioridad en el traspaso. Hendrik se acerca. Cumbre entre Barcelona y los representantes del jugador para analizar su futuro fichaje. El club quiere tener controlado a este joven goleador brasileño, quien también es pretendido por otros grandes. Y aquí dice Vinicius, el club tiene controlada a la joya brasileña. Aquí también encontramos otras portaditas también interesantes, por ejemplo esta que dice Arda Güler quiere Barça, el club azulgrana espera recibir en breve el ok del fichaje del jugador turco, se quedaría un año en el Fenerbahce, pero el Barça tendría una cláusula para incorporarle en enero. Eder Militao, un lateral central en la órbita del Fútbol Club Barcelona, y un lateral. Mendy, posible sustituto de Lucas Digne en el Barça. Se viene una guerra Barça por Tchouaméni. Es que es absolutamente increíble. Tienen para hacer el 11 del Real Madrid con todos los fichajes que han intentado hacer. Me parece realmente lamentable. Pero bueno, al final es algo natural de ellos. Y otra de las cosas que también es una portada, pero un poco más reciente, es esta que me he encontrado que dice
El Rey Cholo dice, esta portada les mata. Marca, hoy podríamos tener un finalista español en la UEFA Champions League. Pues bueno, ya sabemos que ese día ni fu ni fa. Es absolutamente de locos, de verdad. A mí me da mucha risa porque esta gente se adelanta totalmente a los acontecimientos y quedan en unos ridículos espantosos. Y hablando de ridículos espantosos, aquí vamos a seguir colocando videos que me he encontrado de François Gallardo haciendo el ridículo también nuevamente y que la verdad es interesantísimo. El 8 de enero comentemos aquí la noticia mundial de que Haaland sería jugador el próximo verano 2024-2025. Y a finales de febrero aparecieron el Papa, Rafaela y Maxwell con Deco en Barcelona. Pues en esa reunión hubo conexión con el señor Laporta y después de Semana Santa va a haber otra reunión en Barcelona y ya le van a hacer la oferta al jugador. La oferta al jugador para que venga este verano, porque la cláusula es, repito, escuchar bien, 100 millones este verano. No el año que viene, 2025, no, este año. Primero, porque así se acordó cuando estaba Rayola. Segundo, porque es una promesa que tiene. Y tercero, porque el jugador va a acabar el verano, este verano, 2024, 2000. Y después de Semana Santa, otro paseíto por Barcelona y la oferta encima de la mesa para el jugador, porque con el City, aunque quieran negociar, el precio es único, 100, solo será la forma de pago. Fin, boom. Y si no, desmiéntemelo. ¿Qué quieren que les diga de François Gallardo? De verdad, es un tipo absolutamente nefasto. No solamente por su supuesta información, sino porque, mi hermano, vienes de hacer un ridículo realmente lamentable. ¿Y cómo vas a seguir haciendo el ridículo de esta manera? Trata un poco más serio a las personas. La gente necesita personas que de verdad le digan la verdad. Yo no sé si todavía hay alguien que le pueda llegar a creer a este hombre. No lo sé, de verdad, no lo tengo muy claro, pero sí estoy casi seguro de que me parece de locos que un programa que se emite y que tiene cierta audiencia tengan este tipo ahí diciéndole mentiras a los aficionados. Es increíble. Y quiero que escuchemos este otro clip bastante interesante realmente, que me pareció, no sé si es un poco de risa o no sé si es humor, es muy malo. ¿Pero de verdad queréis que tenga miedo a este equipo? ¿De verdad lo decís? Courtois en portería no supera a Ter Stegen, pero si es que eso es obvio. Mendy y Carvajal. Tú dime a mí quién son Mendy y Carvajal, dos laterales que ya se van a retirar, pues, 2 años. Rudiger, Militao. Me quedo con Cubarsí, Araujo. ¿Y a Militao le van a vender? ¡Tchouaméni! Compara a Tchouaméni con Kroos, ¿sabes? Camavinga, que se le da muy bien bailar y ser muy alegre y todas estas cosas, pero que me quedo con Pedri, con Gavi y toda esta gente y con Fermín. Valverde, mete un gol cada 30 partidos y ya dicen que es buenísimo. Jude Bellingham, jugador totalmente desaparecido. Vinicius Junior y Kylian Mbappé. Vinicius Junior, ¿de verdad voy a tener miedo a Vinicius Junior, el hijo de Araujo? Y Kylian Mbappé, me quedo con Lamine Yamal, señores. Que venga el Madrid, cero miedo, de verdad, cero miedo, cero miedo. Que venga el Madrid, que vengan ya, que vengan, va. Qué pereza de equipo. Bueno, muchachos, ahí está lo que les estaba diciendo. No quiero añadir muchísimo más, pero si este chico en algún punto de su vida llega a ver este video, que imagino que no, le voy a dar una recomendación, mi gente, a este señor. Vaya urgentemente al médico, aunque también entiendo que cada equipo, en especial tan radicales en ciertos aspectos como Barcelona y Real Madrid, tienen sus cositas, y los que hacen contenido para el Fútbol Club Barcelona tienen muy claro que de esta manera van a poder llegar a un público más amplio diciéndole mentira y tratando de vender una ilusión absolutamente irrisoria. Así que es mi recomendación. Si eres de los que se aprovechan de los tontos, me parece bien. Si de verdad piensas esto, vaya urgentemente al médico. Vamos a cerrar este video con esta gente de esto que lo publica Vikingo Blanco, que es un creador de contenido del Real Madrid bastante grande. Creo que es un youtuber también. Creo que ustedes deben saber más que yo quién es, pero que les da bastante duro al programa de Albert Lezán. Y este video lo publica, dice que es de 2022 y es brutal. Cuando vino Pedri, aquí nadie de esta mesa y nadie que nos está viendo en YouTube
Pedri de Las Palmas. Nadie sabía quién era Pedri. No, es verdad. Nadie. Es verdad. No, se quedará cedido un año en Las Palmas y luego vendrá. De hecho, Koeman lo quería ceder. Pablo Torre, hemos visto algunas cositas, pero. Bueno, luego empezamos a compararlo con Iniesta y la comparación tampoco ha ido tan mal. No, pero eso, que yo soy el primero que confío mucho en este chaval. Oye, pero os imagináis que sale bien. Estamos hablando aquí de nombres carísimos y por 5 millones de euros, como nos pasó con Pedri, tenemos aquí una joya. Oye, que otros ¿Por qué no? ¿Por qué va a salir mal? Otros se han gastado 100 kilos en el Tchouaméni ese. Exacto. Unos 100 kilos en Tchouaméni y nosotros una apuesta de futuro, una joven promesa como es Pablo Torre, que aquí queda dicho, apuntarlo, Pablo Torre será muchísimo mejor jugador que el Tchouaméni. Cuando vino. Me parece increíble, de verdad. No, mucho más allá, muchachos, de el temita de la forma tan despectiva con la que se refiere a Aurelian Tchouaméni, diciéndole el Tchouaméni ese, que el Madrid ha gastado 100 kilos en Tchouaméni, y este hombre, que una vez le escuché a Iñaki Angulo decir que era un pobre hombre, que este hombre del 10 del Barça, este pobre hombre se atreve a decir que en unos años Pablo Torre va a ser muchísimo mejor que Tchouaméni. Pues exactamente en 2 años que han pasado, nadie sabe quién es Pablo Torre. Sí lo llegué a escuchar, tengo que reconocerlo, en el Barça creo que lo escuché alguna vez, no sé en qué equipo juega. La verdad, sé que no está en el Barça, pero no sé en qué equipo está jugando ahora mismo. Y Tchouaméni ya es campeón de Europa. Así que bueno, la gente de Narnia es así y solamente provoca es reírse y seguir riéndonos de sus payasadas. Así que nada, háganme saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.